Buenas a todos y bienvenidos a un episodio un tanto peculiar del Spoiler Club. Este es el que yo he pasado a llamar Spoiler Club Extra, por ningún motivo. El primer episodio lo hicimos con Pablo, del podcast Al Otro Lado de la Página, y charlamos un ratito de Marríos y de su cómic con Hui Lim. Y hoy tengo a dos personalidades del fandom, porque además son amigos. Presento de izquierda a derecha porque os tengo así en el chat. El primero de todos es historiador, es divulgador, es escritor y además es murciano. Hola Juanje, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí en este Spoiler Club. Exacto. Pero tú has estado en un spoiler club real, ¿de verdad? ¿O no? No. No. Ah, no, en el A Nostromo, mí en me el vi Nostromo. En trial. Nostromo. Pero bueno, en cualquier caso, yo te llamo Juanje, pero bueno, por si alguno no acaba de situarse, en Twitter es @bandinelli y sus libros también firma con el nombre artístico, o sea, con el seudónimo, que es Bandinelli, que podéis encontrarle en numerosos sitios. En Lectu a lo mejor habrá alguna cosilla, ¿no? Pues el Lectu creo que no. Joder, ya está bien. Venga, hasta Antes aquí. sí, pero los de ahora ya no. Se acabó, Gracias. hasta aquí. Gran presentación, Alex. Sí. Y bueno, aquí tengo a Isa, ya está. No. Ya está, no hace nada más. Y tenemos a Isa, que también es divulgadora, la podéis leer en El Peso del Aire o en su blog, Al Otro Lado del Espejo. También escribe cositas, dentro de poco saca novelita en Cronauta, con cubierta de Marina, importante. Importante, pero Y muy además Isa es nuestra espía, miembro del jurado de la FCFTTFCC. Así miembro del que... jurado, no, de la Junta. O sea, de la Junta, perdón. Espía, lo que digo yo. Espía total. Sí. Así que nada, ¿qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Yo sí he estado en Spoiler Club, en 2, de hecho. Vaya. Sí. Los Spoiler Clubs más pacíficos, o sea, yo quería discutirme con Cañadas y justamente en los Spoiler Clubs estaba todo el mundo de acuerdo, fue como, joder, tío. Ya. Bueno, Qué decepción. a veces pasa, ¿eh? Cuando estamos todos de acuerdo es como muy... sosete. Y nada, el otro día estábamos hablando y como, bueno, Juan G es historiador, yo en la carrera estudié historia, me interesa mucho la historia y ahí se le interesa también el género y la historia, y dijimos, oye, vamos a leernos un libro ligerito así para la cuarentena, algo facilico, que viene a ser Teoría de la literatura de ciencia ficción de Fernando Ángel Moreno, que por cierto, tenéis gratuito en descarga digital a través de Sportula, en Lectu. Gracias, Sportula, aunque lo tengo en papel... Tengo un papel por ahí, en algún lugar. No aquí en Dinamarca. Así que nada, dijimos, oye, vamos a leer trozos y los comentamos en directo. ¿Por qué? Pues porque nos aburrimos. ¿Por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué no? Claro. Así que decidimos hacer primero la primera parte, que es la que comentaremos hoy. Aunque se llama Spoiler Club, quiero decir, un libro de teoría, mucho spoiler no hay. Es básicamente vamos a mencionar y a repasar los capítulos. Y nada, toda la primera parte, que la verdad es que es muy introductoria del libro, es la que mencionaremos, que son las primeras 70 páginas del Kindle, más o menos. Así que nada, no sé, yo tengo por aquí notitas y si queréis podemos empezar, no sé. ¿Conocíais este libro? Vamos haciendo, en plan. Sí, vamos por orden de capítulos o según vaya saliendo. Pero tenía una primera pregunta para vosotros, que es, ¿conocíais este libro o el autor antes del podcast, de esto? Yo Isa. cero. O sea, cero. ¡No! No, se acabó, vale. Sí. No, pero sí que es verdad que tenía muchas ganas de empezar a leer teoría de género y fue como, si lo leo con gente creo que me animaré más porque yo sola lo voy a dejar de lado. Así que bueno, la oportunidad aparte que Sportura lo daba gratuitamente y tal, que eso también fue guay. Entonces, no lo conocía, pero bueno, dicen que es de los más completos, entiendo, al menos en España. Bueno, es que no hay apenas ningún otro, básicamente. Que hablaremos de eso. Sí, es un tema. Que de hecho, por mí era otra de las cosas para romper el hielo. Pero antes eso, Juanje, ¿tú conocías cositas de...? Lo compré en noviembre, hace relativamente poco, porque iba a preparar una especie de taller introductorio a la ciencia ficción y dije, voy a tener un poco más de empaque teórico, vaya, no solo dar datos y libros y tal. Entonces lo pillé, me gustó mucho
Lo que pasa que es un tocho Sí, importante. sí, sí, son 800 Son páginas. 800, ¿no? Sí. Y me llamaron la atención muchas cosas, que lo vamos a comentar también, como el tono y otros elementos. Pero me pareció muy guay, sinceramente. Yo cuando lo leí dije, hostia, mola mucho porque también me aportaba un poco de aparataje a cosas que yo tenía en la cabeza y lo unía, y otras cosas que no tenía en la cabeza que decía yo, pues mira, esto está muy bien. Y también fue como doble vertiente, porque dije, de cara al mini taller me sirve para algunas cosas, pero también de cara a escribir y a leer, porque en realidad yo creo que está muy bien para un lector de ciencia ficción y sobre todo un escritor, está muy bien para entender mejor el género. Sí, sí, sí. Sí, yo conocí este libro cuando salió hace tiempo, en el fandom antiguo que lo llamo yo, porque yo soy un poco millennial dentro del fandom, he vivido la etapa viejuna, que era, pues eso, Odo y toda esta gente, y estoy viendo la actual, que está bastante chula. Celsius y todo esto, ¿no? Que diríamos. La etapa O Celsius. sea, he salido de las Mircons y las Tercats a esto. En cualquier caso, se hablaba mucho de Fernando Ángel Moreno como teórico, en contraposición a un par de teóricos más que luego podemos mencionar. Y el libro lo empecé a leer por puro interés y bueno, no lo terminé porque la verdad es que hacia más adelante se pone bastante técnico, empieza a ponerse muy complicado y bueno, lo dejé porque se me cruzaron otros libros. Pero esto, si logramos continuar con el programa, es una oportunidad muy chula para comentar cosas. Y además, yo tengo un gran problema, que es que hablo mucho de géneros y menciono este libro es tal, este otro libro es tal, pero no tengo mucha idea de por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué es Cyberpunk? No sé, luces de neón. ¿Sabes? Y digo, a lo mejor... Y ya está. Sí, el otro día lo comentaba en Nostromo, ¿eh? Mi teoría para aunar en géneros, que no me gusta mucho, pero es decir, vale, el libro de Jemisin se parece a este otro libro, Fantasía Épica. Se parece a Sanderson, Fantasía Épica. Se parece ¿sabes? Lo relaciono con otros libros, entonces lo meto en ese género, que es científicamente la mierda. Pero por eso me apetecía mucho leer este libro, a ver qué nos cuenta, y creo que está bastante actualizado, creo que es bastante al día y también tira de muchísimos clásicos y eso pues es interesante, pienso yo. Que por cierto, si no me equivoco, que no lo sé, pero creo que hace poco sacó un libro con El Transbordador, ¿puede ser? Pero ¿Quién? el libro de ficción, Fernando Ángel Moreno. Uy, creo que no, Sí. ¿eh? ¿Sí? El cielo bajo el suelo es suyo y de Gabriel Díaz. Hostia, Sí, lo sacó en septiembre, lo sacó. Es que lo tenía yo en mente también, este libro me llama la atención y quería echarle un ojo al libro, de hecho lo voy a pillar y tal, cuando acabe la cuarentena. Si es que acaba. Sí. Si es que acaba. Sí, estoy confirmando lo que sí que es uno de los dos autores. Vale. Ah, pues interesting. Dicen por el chat que se nos oye de puta madre, pero se nos ve a saltos. Mira, estaba viendo yo ahora el de esto y se nos ve bastante mejor que en otros Spoilers Clubs, pero se nos ve fatal. Porque hay dos motivos, y esto hay que explicarlo un poco. Tengo un internet de caca, y aunque lo he actualizado todavía, o sea, lo he comprado más línea, no se actualiza. Segundo, está todo el puto mundo en internet viendo Netflix, porno, cosas, descargando pelis, y bueno, son malas horas para hacer streamings. Porno aún no, a las 9:30 nadie se pone a ver porno. Bueno. Claro, Isa. Inocente. Claro. No, nadie. El próximo capítulo, si quieres, lo puedo cortar yo, que tengo Zoom Pro de eso. Pues sí, también podemos ir cambiando. Y podemos hacerlo así. Y este podemos subirlo a lo mejor en podcast solo a algún lugar. Sí. Pero igualmente el vídeo se graba bien, así que los que no os apetezca participar porque se vea saltos y se ve raruno, yo no miraría un streaming así. O sea, es como me estoy vendiendo muy mal, pero es lo que hay. En YouTube se verá bien. La grabación que yo hago la hago de forma local y se ve bien. Vale. Es que la verdad es que estoy viendo un poco, me he metido a ver el directo y me está dando un poco una embolia, ¿eh? ¿Sabéis los Simpsons cuando se ponen los dibujos animados japoneses? Pues es un poco eso. Es que no hay ninguna forma. Quiero decir, es pincho streaming, tío, y se me comen toda la línea y Claro. Bueno, el libro, vamos a ver. Venga. A mí me gusta que... ¿Puedo saltar? Sí. Vamos, vamos. Por favor.
A mí me gusta porque Adelante. empieza fuerte con una cosa que siempre es una peleita en el fandom, y es que empieza con Star Wars. O sea, no sé si es lo primero que dice, pero enseguida habla de Star Wars y dice que tiene muy poco que ver con la ciencia ficción, ¿no? Con lo cual ya se posiciona directamente en un lado de la pelea. Yo estoy de acuerdo, no sé vosotros. ¿Tú crees que eso es una pelea? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que no es una No, sí ficción. que lo es, ¿eh? No, es una pelea de toda la vida, clasiquísima además. Ujú. Pero salen naves, es ciencia ficción, pero hacen magia, es fantasía. Es la- No, la fantasciencia. claro. La Y de hecho de aquí fantasciencia. sale lo de la fantasciencia, de Star Wars y Claro. Sí, sí. O de, ¿cómo se llama aquel? El que es como un Conan, pero de... El Conan este del Sí. espacio, ¿cómo se llama? Sí, la princesa del espacio, príncipe del espacio, príncipe de Marte, princesa de Marte, de Burrow. Sí, yo sé. Ah, Que tiene una peli... Bueno, no estaba mal. Pero un poco lo mismo, ¿no? Fantasciencia también. Edward Ray Burrow, princesa de Marte, sí. Bueno, en cualquier caso, marca un poco, creo yo, va a marcar un poco el tono del libro. Es un Sí. libro, creo yo, al menos la sensación que me ha dado al releer estas 70 páginas, o sea, tengo olvidado el libro por completo, esto es así. O sea, el libro te viene a decir cómo son las cosas. sí, a mí también me ha dado esa sensación. Pero te viene a decir cómo son las cosas de forma muy científica, creo yo. Vale, eso te iba a decir. O sea, es verdad que a veces dices, bueno, te has pasado un poco de frenada en el tono, Pero te justifica. pero justifica todo el rato y además lo hace, o sea, quiero decir, no hace sentencias porque sí, sino que explica por qué lo dice. Luego tú a lo mejor puedes no estar de acuerdo, pero yo, por ejemplo, todo el rato siento eso, que en realidad me está dando contenido de calidad. Sí que es cierto que a veces, y por eso es divertido, pero a veces se pasa un poco de frenada. Y es como que quiere sentar cátedra un poco. Bueno, En sí, plan- yo creo que hay bastante, ¿no? Quiere ser el libro de consulta, creo yo, al menos es... Sí. También entiendo la ambición, porque si no hay otro, que claro, él mismo lo dice, una de las primeras cosas que comenta y que vamos a ver sobre el libro es la falta quizá de un libro de teoría de ciencia ficción español o española. Claro, que Entonces, es uno de los motivos, ¿no? Por los que estamos leyendo este libro y haciendo Ay. este podcast. Es Exacto. que no hay ningún otro libro de teoría de ciencia ficción en español. Ujú. O sea, escrito... A ver, ¿qué hay? Creo que hay uno de Lola Robles, por ejemplo. No, pero... No, pero es diferente. El de Lola Robles va sobre géneros Exacto. y engloba todo. Este es de literatura de ciencia ficción española, lo cual es... O sea, es más general, no es solo española, pero sí que dice que se echa en falta que exista alguno que trate la española. Y entonces, de hecho, se pone a analizar. Lo voy a decir por encima, no voy a pasar ya por encima de todo. Habla inicialmente de qué es la ciencia ficción, habla de la alta literatura, del versus entretenimiento, y luego entra rápidamente a lo que es el factor de los críticos, en España y fuera. Y entonces habla de esa crítica profesional y de esa crítica popular, que más o menos es lo que vamos a ver hoy. Entonces, no sé, el principio es eso, marca un poco el tono del libro, y yo creo que toca algunos temas que me interesa un poco por eso, aunque hay algunas cosas que sean más o menos conocidas por una persona que está dentro de esto, que es, por ejemplo, los problemas que tiene la ciencia ficción, ¿no? O sea, como género en general. Sí, claro. De hecho es una cosa, ¿no? Y yo creo que ya podemos empezar a comentar cosas del libro con las que básicamente empieza una de las primeras cosas que tratan los primeros capítulos. ¿De dónde surge esto de ciencia ficción? ¿Qué es? ¿De dónde sale este término? ¿Quién empieza nombrándolo por primera vez ciencia ficción? Que es súper erróneo y es uno de los grandísimos debates del género. ¿Por qué tiene que estar la palabra ciencia dentro de ciencia ficción? Sí. Que al fin y al cabo no sería más adecuado llamarlo ficción especulativa, a lo mejor. Y luego hace otro comentario que a mí me hace muchísima gracia. Creo que es en el punto 1.1, el de los factores sociales. Y comenta algo así como en la sección de rechazo, que bueno, que hay mucho rechazo a la ciencia ficción y se la llama de otras formas como tecno-thriller, que lo hemos leído todos, narrativa ¿cómo era? De predicción, no, de anticipación, especulativa, evidentemente, y todo para evitar llamarla ciencia ficción, porque suena mal. Pero incluso el término distopía, que sí que parece que tiene cierta aceptación, ha desplazado, en el caso de las distopías cuando se han puesto de moda y tal, no aparece que el cuento de la criada sea ciencia ficción, por ejemplo, te dicen que es una distopía feminista.
Sí, entraría dentro de él, ¿no? De lo que comenta en este apartado. De hecho, a mí me hace mucha gracia conocer mucha gente que no, me gusta mucho la distopía. Y yo, pues la distopía es un subgénero de la ciencia ficción. No, la distopía es la distopía, es un Mi género. madre, mi madre dice que no le gusta la ciencia ficción, pero después su peli preferida es Blade Runner y es como todo bien. Ese es otro Claro, melón que comenta. claro, eso es uno de los ejes principales de esta primera parte, ¿no? De cómo muchísima gente acepta literatura de ciencia ficción siempre y cuando no le digas que es ciencia ficción. Mm. Lo cual Sí. es, Sí, pero esto creo que estando dentro un poquito metidos es algo que ya es un poco obvio. Sí que es verdad que te lo pone poniendo referencias de otros textos y tal, pero al final el mensaje es un poco uno que tú ya tienes porque lo has vivido en tus propias carnes. El rollo de que, pues eso, que la gente dice, no, yo de ciencia ficción no, ese tipo de cosas. Y entonces sí que en ese momento se me hizo en plan como muy evidente. Yo esto ya lo sé, ya lo he vivido, ¿no? Pero me parece interesante cómo lo hace, pues eso, cogiendo referencias de otros autores. Y además autores que normalmente no están catalogados como ciencia ficción, como Humberto Eco. Sí, ¿Cuál? Humberto Eco. Humberto Eco. Ah, vale, perdón. No, pero además, yo esto es una cosa muy importante. Creo que aquí entra la diferencia entre ser un libro divulgativo y un libro más científico. Por evidente, no hay que pasarlo por alto. Y es muy evidente, y sobre todo es evidente para nosotros, que somos unos putos frikis de mierda, este tipo de cosa de, pero es que todo esto es ciencia ficción. Ya, pero hay que, ¿no? Hay que dejarlo claro en un libro hay que Yo no estaba plasmarlo. está criticando que lo pusieran, sino que yo como lectora dentro del fandom es Ya, una ya, cosa ya, que ya. Sí, te he me da entendido, pero que me parece algo, una parte muy interesante del libro también, que quiero decir, No, sí. que podríamos recomendar a otra gente, rollo, letes, ni que sea la primera parte de este libro, como artículo, ¿sabes? Como un artículo de 70 páginas y te dejas de prejuicios. Y bueno, antes hemos saltado ya la primera parte, que de hecho comienza con eso, con los prejuicios y los factores sociales, pero no sé si queríais mencionar alguna cosa del prólogo y de la nota de la edición que hay antes. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando dentro de la misma... Que es eso, es como... el prólogo te dice, no, bueno, este libro quería ser un poco así una crítica de ciencia ficción, pero después tú estás viendo que quiere ser eso, el libro de ciencia ficción, Sí, de sí, sí, crítica de la sí, ciencia sí. ficción, de teoría. Sí, yo creo que lo voy a decir así porque tampoco nos va a ver Fernando Ángel Moreno. Yo creo que hay una falsa humildad. Ahora para que no esté viendo. Dale, caña de mono. hay Si no, una hay un cierto tono de falsa humildad en el prólogo. El prólogo entra muy blandito, muy respetuoso, muy bueno. Yo soy aquí vuestro humilde servidor de la información, lo cual me parece bien. Pero es un prólogo falso porque el tono es completamente diferente en cuanto entra el libro en materia. Va muy a saco y no es nada indulgente con el lector. Y lo que dices tú, Isa, es lo que digo yo es lo que es. Y esto lo hemos dicho Sí. tras bambalinas. Lo que dice es lo que es, pero creo yo porque lo demuestra científicamente. Da muchos ejemplos, lo justifica argumentalmente, cita muchísimas fuentes. Es decir, tú puedes ir a esas fuentes y revisar la información, lo cual me parece perfecto. Y yo esté de acuerdo o no, lo que dice con esos parámetros científicos es cierto, creo yo. O sea, es cierto porque lo ha justificado. Ya puedes estar de acuerdo o no, porque lo de que algo sea verdad también es relativo. Pero me parece bien. A mí me parece bien que diga este es el libro definitivo. Me da igual, no me molesta. No sé si a vosotros os ha tocado un poco las narices este tono. No. Yo estoy a tope. Lo único es que es cierto. No, me explico. O sea, me parece genial que le dé un poco de leña porque es cierto. Yo mismo lo digo que el tono a veces pues, sobra un poco ciertas cosas y que creo que es un poco injusto en la parte cuando llegamos ahora de la crítica popular. Yo lo veo bastante injusto en cierto sentido. Y lo que más me jode es que hace una cosa que odio cuando encuentro en un libro. Normalmente libros de ensayo. Y es que te explican una cosa y luego te dicen, pero esto es falso. Pero esto ¿Vale? lo hace, antes de llegar a lo de crítica, lo hace cuando lo hacía, con lo de... Lo tengo por aquí. Cuando habla en el primer punto, cuando dice que la literatura de ciencia ficción se la considera como escapismo, como literatura de escapismo, dice, a ver, antes de nada, yo no tengo nada en contra del escapismo. Y Pero... lo defiende y dice que es de puta madre. Y luego dice, pero la literatura de ciencia ficción es alta literatura, es literatura, ¿cómo la llama? Intelectiva. Entonces hace la diferencia entre inventivo y intelectivo. Y al mismo tiempo está diciendo que lo inventivo, que tendría que ser más la creatividad fantástica, está a la par que lo intelectivo, no sé.
más histórico, más filosófico, más científico. Y hace como, no sé, es como el equilibrio un poco raro, ¿no? Esto es lo de la comparación con la alta literatura. Entiendo que él quiere exponer, pues evidentemente a lo mejor sus posturas que serán de un tipo, pero también quiere suavizarlas al mismo tiempo. Entonces crea a veces un poco esos dos, pues eso, pega una hostia enorme y luego te dice, luego la suaviza. Yo la comentaré cuando lleguemos a la de crítica popular y los comentadores, como le llama él. Punto 111, que a mí me interesa, que es cuando habla de alta literatura versus entretenimiento, después de hablar de ese problema del rechazo a la ciencia ficción, que si el cine sí es más aceptado, pero que también la ciencia ficción tiene tiradas breves, ventas bajas, cosas que más o menos todos los que estamos dentro del mundillo conocemos. Pero ahí, por ejemplo, sí que habla de cosas interesantes, pero por ejemplo, señala obviedades. O sea, tú lees a Borges y Borges, yo qué sé, la inmensa mayoría de sus relatos son de fantasía, pero la gente no lo percibe como tal. Incluso Wells se escapa un poco, eso sí que se le pierde, porque Wells se escapa, porque Wells es claramente ciencia ficción y sí se escapa un poco a ese, parece que está más aceptado, ¿no? Kipling también es muy de fantasía, en fin, como que pasa por varios nombres, explicando que esta gente pues sí que tiene pues ese toque de la divinidad literaria, ¿no? Mientras que el resto no. Entonces habla de eso, de alta literatura versus entretenimiento. Y me gusta, por cierto, dentro de todos mis problemas con esa persona, lo de que C.S. Lewis ya decía, que esto, por supuesto, yo era totalmente ignorante, lo de que el canon era demasiado excluyente con las obras juveniles. Ojo. Sí. Claro. Eso es muy interesante. Pero es que Lewis sufrió mucho por esto, porque su Narnia estaba catalogado como juvenil. Claro. Y ya le daba mucha rabia. Pero es que Lewis también era muy puñetero, ¿eh? Pero es verdad que Lewis sufrió mucho de esto, mientras que Tolkien lo ponían dentro de los problemas que tuvo como literatura de adultos, a él lo ponían en juvenil o infantil. Que no sé si había diferencia entre juvenil e infantil entonces, pero... Esto a mí también me llamó la atención, lo de Lewis cagándose en todo. No, sobre todo porque te señala que no es un problema nuevo tampoco. Que incluso en un momento tan, digamos, inicial o de maduración del género, aunque en este caso hablemos de fantasía, también se encontraban con ese problema e incluso hoy en día se arrastra, ¿no? El problema de la obra, del apartado juvenil, que parece que pues no es tan literario, ¿no? Para algunas personas. Pero me da la sensación, cuando habla de este tema, que usa siempre ejemplos muy canónicos. Es decir, en plan, muy clásicos de, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? No usa ejemplos, por ejemplo, tan actuales. Nosotros hemos comentado el de Margaret Atwood. Por ejemplo, este tipo de ejemplos no los pone, ¿no? Y entonces me habría faltado un poco eso. Vale, sí, ojo, hay muchos clásicos. Voy a rebatirte porque está Carbono Modificado, que es muy actual. Ya no por la serie, es del año 2000 y algo. Lo considero actual porque el libro tampoco es de hoy en día, de 2000. Y al mismo tiempo, el de Atwood no es del 80 y pico ese libro. Es un libro... Quisiera, hay otros ejemplos del 80 y pico también. Pero Atwood saldrá, ¿no? ¿Cómo? Atwood sí saldrá. Me suena que no. Me suena que en esta parte no. No, en esta parte no, pero yo creo que más adelante sí saldrá. Yo decía en esta parte. Vale. Que, no, pero estoy de acuerdo con Isa, ¿eh? Los ejemplos son clasicotes y de hecho lo tenía aquí apuntado. Exceptuando Leguín, que para mí todavía no es un clásico, es eso. Joder, será un clásico, es un clásico moderno, pero hay que decir, no es Wells, como acabamos de decir. Que no es Jules Verne, ¿no? Vale, sí. Que son clásicos viejunos. Sí. Es verdad que tira mucho y luego también tira de no sé qué griego y tira de cosas súper antiguas. A mí no me parece mal, voy a explicarme, porque tampoco me acuerdo posteriormente, pero yo creo que posteriormente... Vale, un momento, vuelvo al origen. Tenéis razón en que sí que es de 2015 he mirado y sí que en general utiliza obras de 2000 más que... ¿Vale? O sea, que en general sí que hay obras más antiguas. Pero, en cualquier caso, a mí de inicio no me parece mal que utilice eso porque son grandes referencias. Entonces él está diciendo una afirmación y me baso en, por ejemplo, la obra de Lewis. Otra afirmación, la obra de Wells, para que más o menos te vayas situando. Luego más adelante, como además esto va en evolución, y así pues me voy corrigiendo ahí mismo, si empieza a incorporar nuevos ejemplos, nuevos autores, etcétera, pues podremos ver cómo a lo mejor sí que evoluciona en eso, y si no, no. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, recuerdo Carbono Modificado, que la puedo buscar ahora mismo, eso yo creo que es posterior, o sea, del siglo XXI seguro.
Lo que digo es que carbono modificado o sea, no me suena que saliera en esos ejemplos. ¿No puede ser que saliera después? En las 70 páginas seguro, porque lo he leído hoy. Ah, vale. Que lo he repasado hoy. 2002 es carbono alterado / modificado. Entonces, vale, os compro eso, pero también es verdad que a mí de inicio no me parece mal que utilice eso para asentar bases, decir, vale, vamos por aquí, vamos a utilizar lo obvio para dejar claro las cosas obvias inicialmente. Luego más adelante a lo mejor os digo, oye, pues no. Ya. Pero por ahora, a mí no me parece mal que empiece hablando de Borges, de Wells, de tal, para señalar cosas obvias de, si os fijáis, esto sí se acepta y esto otro no. Bueno, pero una cosa que me ha parecido interesante precisamente es que usa a Borges como ejemplo de, mira, Borges, que era un autor súper aceptado en todos los ámbitos, decía que sus referentes eran de ciencia ficción. Es decir, bueno, Borges tradujo bueno, no sé si lo tradujo, pero el prólogo seguro que se lo hizo a Bradbury, sin ir más lejos, y estaba enamoradísimo de Crónicas Marcianas. A mí el prólogo ese me encanta porque bueno, lo dice, pues eso. Y Borges que tradujo, no sé si a Le Guin, me suena que tradujera a Le Guin o algún... Y se cargara cosas también, o sea que Borges no era aquí un santo, y me suena No. que cogiera cosas y dijera, es que esto está mal escrito, y lo cambiara. Y de hecho en su prólogo o en las notas del traductor lo dice, es que esto era un poco caca y lo he cambiado. A ver, es que también Borges, no abramos ese melón, pero bueno, yo era simplemente por hacerle la referencia. Borges, tremendo personaje, por decirlo de alguna manera. Sí. Me gusta que, por ejemplo, habla, por ejemplo, del tema de cuando Eco Humberto Eco habla de los apocalípticos y los integrados. Que eso me volvió un poco loco, me gustó mucho. Hablaba de los apocalípticos como aquel grupo que no acepta la democratización de la cultura, que metía en ellas, por ejemplo, a Harold Bloom, a este gran crítico que murió hace muy poco, yo creo el año pasado. No lo sé. Pero vamos, Harold Bloom, yo me acuerdo que era muy famoso por la pelea con Stephen King. O sea, repudiaba a Stephen King a muerte. No, Harold Bloom, el problema es que hizo el canon occidental y puso ahí quien le dio la gana y el resto pues no lo son. Y ya dice que no lo son y ya está. Y es como gracias. Y a cagar. Sí. Y a cagar. Y luego habla de los integrados, que sería un poco el bando contrario, pero al extremo. O sea, de los que buscan solo entretenimiento. Entonces, claro, lo que hace un poco aquí Moreno es un poco lo de ni una cosa ni otra. Es como, está bien las novelas de entretenimiento, por supuesto, eso lo reconoce sin problema, que todo el mundo necesita pasar el rato, pero él como que la vía intermedia, ¿no? El meter a las novelas de ciencia ficción y fantasía que lo merezcan porque son literatura de verdad, pero también es un poco a veces, pues eso, deja de lado pues la purria, ¿no? Ataca un poco. Bueno, pero no me parece del todo mal y entiendo porque aquí sí que hay un poquito de cautela, porque de hecho el capítulo empieza diciendo, no, que lo lúdico está bien. Y empieza defendiendo lo lúdico y creo que se pasa como 5 páginas defendiendo lo lúdico, poniendo ejemplos. Y luego ya da salto y dice, pero lo intelectual está mejor. Exacto. Pero es lo que digo, es como que te dice, no, esto, o sea, se cura en salud y luego te dice, bueno, pero mejor esto. Entonces, pero esto es como decir, hay de todo. Quiero decir, yo creo que la síntesis que yo he sacado aquí es... Ser equidistante, ¿no? Claro, esa palabra maldita. A mí lo que a menos que la conclusión que yo he sacado de este capítulo es que la ciencia ficción es súper variada y hay para todos los gustos. Y tenemos libros de franquicias, tenemos libros super pulps hoy en día, que de hecho hablan, ¿no? del origen de la ciencia ficción en la literatura pulp de kiosco. Tenemos obras súper sesudas, tenemos obras súper intelectuales, no sé, hay variedad y creo que precisamente eso es lo bonito de la ciencia ficción y de cualquier género, evidentemente. No, pero más de la ciencia ficción. Más. Me gusta mucho porque también es verdad que luego hace como una síntesis, dice, uno de los puntos fuertes del género es su tendencia a la reflexión sin descuido de lo popular. Entonces al final como que intenta integrar todo lo que va diciendo en pequeñas reflexiones y bueno, en realidad estoy bastante de acuerdo con... Pero claro, es que esto de la palabra que utiliza, que ahora me la he recordado, que me levanté un poco la ceja. ¿Qué quiere decir popular?
como, O sea, vuelve otra vez a, es lúdico, es fácil, lo puede hacer cualquiera, que evidentemente lo puede hacer cualquiera, volvemos a la democratización de la literatura, bla, 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 pero no lo puede hacer cualquier género cualquiera. ¿Por qué la ciencia ficción es popular y los otros géneros no? ¿Está haciendo una diferencia o no? Es pregunta, ¿eh? No estoy afirmando. Yo creo que no. Yo no creo que esté diferenciando. Y esto está diciendo que la ciencia ficción tiene muchos espectros, o sea, un espectro muy grande, quiero decir, y que pues hay un extremo y el otro, ¿no? No creo que esté diciendo que la ciencia ficción es su característica y que el resto de géneros no. Porque no lo es, no es verdad. Vamos, bueno, quizá lo está diciendo, pero claro, yo no es verdad en el sentido de que no le veo ninguna otra diferencia con cualquier otro género. Es decir, cualquier otro género tiene obras muy buenas y obras más populares, yo también he oído esa palabra. Más mainstream, por decirlo de una que a forma. lo mejor la poesía sí que podría estar un poco fuera de esto, porque sí que es más matemática y complicada. yo creo que va por la relación que tiene la ciencia ficción con el fenómeno pulp Claro. y de novelas baratas. Entonces yo creo que lo que quiere decir simplemente que consigue aunar ese tipo de novela más de entretenimiento, digamos, y de escapismo con otro tipo de novela más reflexiva, que la ciencia ficción es capaz de hacer las dos cosas. A lo mejor hay otros géneros que como que solo van a piñón hacia uno de los dos sitios. Yo creo que no. No sé, yo creo que es lo que quiere decir, pero no sé Bueno, si... mi opinión personal es que no. Es que cualquier literatura, cualquier género literario puede ser... Pero ya he dicho, por ejemplo, los clásicos, ¿no? Lo que nos ha llegado aquí, pues puede ser mejor o peor, pero había muchísima purria en los clásicos de folletines y cosas así. Claro, esto a mí en parte me parece súper nostálgico. Esto es un capítulo que creo que también se menciona en esta parte, o sea, un capítulo, un comentario, que es lo de el origen de la ciencia ficción. Está en el kiosco y está en las novelas pulp, y de hecho es muy hermano del western. En la ciencia ficción es muy hermana del western y muy hermana de la fantasía, que antes era todo lo mismo. Un vaquero pegándose con un samurái en Marte, yo qué sé. Y a mí me parece muy nostálgico porque es una literatura que a mí personalmente me lo paso bien leyéndola, y me parece muy curioso porque no, los otros géneros tienen más tradición o vienen de otro tipo de orígenes, y que la ciencia ficción salga del kiosco de novelas intercambiables al precio de un chicle me parece súper guay. Me parece, no sé, me parece que tiene un encanto brutal, y yo creo que cuando habla de popular se refiere a esto, que era algo que cualquier niño con una pela podía ir y comprarse un libro de, no sé, de Jules Verne, de submarinos. Sí, que a lo mejor también, como es un género relativamente reciente comparado con otro, pues también ha surgido ya en una cultura de masas, en un momento en el que, pues eso, ha conseguido pues unir de los dos mundos, entre comillas. Que al final sí, toda novela de todo género puede bla, bla, bla. Pero digamos que yo creo que se hace referencia a eso, lo que tú dices, a su origen. A menos lo que creo yo. Pero bueno, luego, si quieres, pasamos al siguiente capítulo, que a mí me parece también una de las grandes heridas de la ciencia ficción, que es la ciencia ficción es profética, por lo tanto es aburrida, es sosa, está todo el día prediciendo, por lo tanto pasa de moda. Evidentemente esto es falso y Moreno lo dice, la ciencia ficción no es profética, de hecho es todo lo contrario a profética. Y ahora no recuerdo si lo dice literalmente, pero lo voy a decir igualmente. Y me rebatís si no estáis de acuerdo. La ciencia ficción es de los mejores, si no el mejor género para reflexionar política y socialmente sobre nuestro mundo contemporáneo. Es decir, no predice, sino que te dice cómo estamos ahora proyectándolo en otros mundos, en tiempos futuros. Es decir, si seguimos por este lado, ¿podría pasar esto? No sé. Las distopías se basan en eso. Claro. Este futuro que está reflejando nuestro presente, pero... Es decir, si seguimos con Trump, ¿qué podría pasar? El cuento de la criada. ¡Pum! Es decir, claro, esto si lo miras desde el otro lado, suena profético, suena... es que está prediciendo lo que pasará con Trump. Claro. No, está reflexionando sobre lo que podría llegar a pasar. ¿Qué consecuencias podría llegar a tener situaciones actuales que estamos viviendo llevadas a un extremo, explotando la idea al extremo? Lo que pasó cuando empezó la pandemia con el libro ese, no me acuerdo de quién, que había profetizado
que había una plaga que empezaba en No, ese China. es el de Kuntz, el de DR Kuntz, y es que es una novela de espías y de thriller. Y dice literalmente, en el fragmento, dice literalmente que se está creando una cepa de COVID en un laboratorio de Wuhan que se extenderá por todo el mundo. Claro, No, creo que no dice COVID. sí, dice COVID. La cosa es, si miras dentro de todos los libros del mundo, alguno lo tiene que decir. Es decir, a ver, es que como para no encontrarlo, es decir, con la cantidad de libros que hay. Hombre, yo creo que de todas formas es uno de los problemas de marketing que tiene la ciencia ficción. Es decir, si la gente ha comprado una cosa que no es, o por un motivo o por otro, por el que sea, ha comprado que la ciencia ficción es, pues eso, predecir cosas y el futuro y ver cómo vamos a ser. Cuando al final es lo que tú has dicho. O sea, es una cuestión de... La mayor parte de las veces tengo la sensación de que la mayor parte de actores de ciencia ficción lo que quieren es hablar de su presente, el que más, el que menos, más adelante o más atrás. Ya sea llevando algo actual a una exageración o viendo hacia dónde puede ir o simplemente hablando de algo actual como tal. Entonces, yo creo que es eso, es una cuestión de... Hay una frase que yo creo que soy súper fan, a base de un autor que no sé quién es, que es... No, tampoco sé pronunciarlo. Bien. Csikszentmihalyi, ¿vale? Dice, la ciencia es un pretexto de la ciencia ficción. Lo estoy traduciendo mientras tanto. Cada quantum info nano bio ciber astro psico seno socio physical infodump nos da la ilusión de que las historias de ciencia ficción son dramatizaciones de conocimiento científico, ¿no? Al final, yo creo que, o sea, apoyo, o sea, me gusta mucho eso porque aparte de que me hace gracia, creo que tiene razón, o sea, muchas veces, bueno, pues le meto este novum y le meto esta idea súper guapa o súper todo lo que tú quieras, pero al final es una excusa para escribir una novela en la que tú quieres tratar una serie de temas que estarán más o menos relacionados con esa cosa de ciencia que han metido de la manera que sea, o ciencia o política o lo que sea. Entonces, creo que yo apoyo un poco eso, sobre todo siendo una persona que me gusta mucho leer ciencia ficción dura, pero al mismo tiempo soy más de lo social, ¿no? Y lo político. Pero también él lo comenta, que la palabra ciencia aquí falla un poco porque no toda la ciencia ficción tiene que tener una base científica. Claro. Que yo aquí no estoy del todo de acuerdo porque siempre la tiene, solo que con ciencia tendemos a pensar en ciencias puras. Y en ciencia están humanidades, están ciencias sociales, están ciencias históricas, que yo, como persona que ha estudiado humanidades, lo considero ciencias. Entonces, a mí me parece de puta madre. Le Guin escribía ciencia ficción porque tenía una base científica, humanista o social. Pero los puretas dirán, no, porque no hay tecnojerga, esto no es porno para ingenieros. Y entonces no... Yo creo que se puede estar en contra del término sin ser pureta científico. Sí, yo también. Bueno, también es verdad que el término a nivel histórico pues es el que tenemos y yo creo que tenemos que empezar a aceptar ya de una puta. No, está claro, pero... Yo, por ejemplo, sin problemas lo uso y toda esta gente tienes que decir cifi no sé cuánto, me da igual. Yo lo uso sin problemas. Pero es verdad que al mismo tiempo puedes reflexionar sobre... Sí, claro. Por ejemplo, él habla de literatura proyectiva y lo explica muy bien. Ya lo veremos en otro episodio. Pero al final es un poco eso. O sea, me gusta también cuando dice lo de... O sea, coge un texto de Julián Díez y dice que la literatura que se obsesiona con lo de predecir, que ahí hay casos, sí, antepone la búsqueda de la novedad a la temática, en la temática científica a las consideraciones de carácter estético. Entonces al final no son novelas. De hecho, él habla de novela científica más que otra cosa. Pone un ejemplo de Clarke, no me acuerdo qué novela de Clarke habla, porque ahora mismo no recuerdo cuál era, y otro de Wells. No, creo que es Verne, creo que pone una de Verne. Y yo estoy muy de acuerdo, o sea, es que al final esa obsesión con el anteponer algo, pues sí, está claro que todos los autores que han conseguido hacer algún tipo de predicción se pueden poner la medallita de ¡jo, qué listo que soy! Pero es un puto accidente. O sea... Sí, pero esto, claro, esto lo comentabas tú antes cuando has dicho lo de marketing. O sea, tú ahora pones ciencia ficción en Google, ¿cuántos artículos te saldrán? Todas las predicciones que acertó Jules Verne.
2019, el año de Blade Runner, no tenemos el Cyberpunk. Sí, O sí. el monopatín de Marty McFly no existe, no volamos. O sea, o lo típico de ¿dónde están mis coches voladores? Todo esto Eso es gracioso. es gracioso, pero en el fondo daña la imagen de la ciencia ficción para el público, vamos a llamarlo mainstream, para el público que ya que no está dentro, que no lee con asiduidad el género. Todo este tipo de artículos que es verdad que ganan muchísimos clics, porque son clickbait puro y duro, no te están dejando, te están dando, precisamente están justificando que no, es que la ciencia ficción solo es profética y si no ha profetizado bien, es mierda. Ujú. Y te tienes que leer este de Jules Verne porque inventó el submarino. Pues muy bien. Aunque sea, sí, aunque sea un libro de mierda el que inventó el no sé cuánto. Que sí, que da igual, pero esto es lo mismo con, no, Leonardo da Vinci inventó el paracaídas. Pues muy bien. Yo creo que daña más al público que no está metido dentro de la ciencia ficción Eso digo, que sí, sí. en sí ciencia. O sea, porque me he encontrado mucha gente que le tira para atrás. Es que, claro, yo no tengo ni idea de estas cosas. Y es como, ¿y qué? Yo no tengo ni idea de física. Claro, esa es otra cosa que no sé, a lo mejor Juan G puede responder. Se habla del miedo o el respeto a entrar en la ciencia ficción porque, es que esto es muy complicado. En el libro, digo. Es que no me acuerdo. Ah, ¿eh? vale. Si se llega a hablar en algún otro capítulo futuro de. No me acuerdo. Porque esto es un factor que, como dice Isa, que tú, bueno, una cosa que no he dicho al principio, tú eres librera y estás al día a día con la gente y seguramente te habrás encontrado este tipo de casos muchísimas veces. Pero yo mismo recomendando a amigos, a familiares, ciencia ficción no, es que esto yo no lo entiendo. Pero sí, es una historia de O un me padre dice- y un niño en el fin del mundo intentando que no se los coman. Me dicen, es que a mí me gusta mucho la fantasía, pero no la ciencia ficción. Y yo le explico por qué. Y me explican cosas que es como, pero si esto la ciencia ficción también lo tiene. En plan, me gusta algo de aventurillas. Y yo, léete de Expanse, ¿sabes? O sea, que como, es que hay naves, ya no me gusta. Y yo, pero si es lo puto mismo, ¿sabes? Claro, yo entiendo que aquí pelis como Interstellar han hecho daño. Porque Interstellar precisamente es. Te voy a robar esa frase en general. Pero ojo, yo soy muy, 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 Se puede muy poner en fan. cualquier sitio. Vaya por delante, soy súper fan de Interstellar, me gusta muchísimo esa peli. Pero entiendo que haya hecho daño porque tiene muchísimo infodump de tecnojerga, lo que has comentado antes. La bioescapada del tecnotúnel al superespacio y tú. Pero después te explican el agujero negro con doblando un papel y haciendo así, ¿sabes? Claro, porque lo tiene que entender todo el mundo, evidentemente. Pero hay que decir, Pero es esta una peli. explicación que he repetido 1000 veces. Es una Como, peli que. ya, Sí, bueno, es una referencia, ¿no? A la peli esta no, de Horizonte Final, que explican lo del agujero negro. En cualquier caso, lo que quería decir es una peli que luego te empieza a decir que si no, porque en este planeta la gravedad, el tiempo pasa, no sé qué, agujero de gusano, no sé qué, y la peña, hostia, esto es muy complicado, yo solo quiero ver, quiero que lo salve el amor, y lo salva el amor. El volar, enséñame el no, volar y el no amor. hablemos de eso, por favor, que me duele el la cocoro. arena haces así, yo Pero qué. claro, decidme a alguien que no haya leído nunca a Asimov o a Clark, o Kubrick, tío, Kubrick ha hecho muchísimo daño a Clark. Esa peli es infumable. Está bien. Esa peli, tío, es una peli aburridísima, Alex sosa, perderá larga. tantos seguidores después de esto. No, pero escuchad el argumento. Escuchadme y ahora me deseo. Es una peli aburrida, es una peli muy larga, es una peli muy críptica, es una peli muy complicada de entender. Y el libro no es así. Para nada, de hecho. El libro es súper divertido, el libro es súper entretenido, es muy, muy, muy accesible. De hecho, yo creo que es de los libros más accesibles de Clark. Y claro, la gente ve 2001, Odisea en el espacio y dicen, ¿qué cojones es la ciencia ficción, tío? Porque sale un monolito negro y unos monos picando un hueso. Sí, pero el cine de ciencia ficción ha cambiado mucho. Ya. Quiero decir, Era un entiendo- ejemplo, para justificar mi. pero es verdad que 2001 ha cristalizado la imagen de la nave espacial y el no entiendo nada porque hay un monolito, un mono Y la saltando. música clásica con el espacio. Claro, es un poco eso. También, sí. Pero bueno, te lo rebato porque al fin y al cabo la gente sí que asimila ciencia ficción a Star Wars, por mucho que debatamos. Entonces sí que el ciencia ficción va a otro rollo. Que no me parece mal, que la gente. Vino después, ¿no? Star Wars fue como un cambio del género, justamente. Sí, es de los 70 y pasó de ser un género que veían los frikis de nicho total. Sí, Star Trek. Hostia, pero a mí. Sí, Star Trek y Star Wars. A mí los pium pium me gustan, ¿sabes? Cuando no. La ciencia ficción no es solo eso, pero bueno. No, a mí ya me parece bien que gente mainstream, gente que en general solo lee no sé,
a Charles Dickens, se crea que el Star Wars es ciencia ficción y diga, hostia, pues yo me lo paso bien con la ciencia ficción, sí, es súper Sí, divertida. claro. Porque precisamente es algo que beneficia a la ciencia ficción y atrae a nuevos lectores. Luego la gente coge un libro, no sé, de Nnedi Okorafor, de Becky Chambers o de Cameron Harley y flipan. Ujú. Porque no es... Es que además te estás tirando... Si siempre pensamos en, es que la fundación de Asimov, un retelling de la caída del Imperio Romano, madre mía. O sea, es que lo explicas y te da pereza. Que luego está muy bien, que digo que no. Pero el marketing de la ciencia ficción... Hablando de eso, hace poco una compañera de trabajo se leyó uno que se llama Frankenstein, yo no me lo he leído. Y me dice, claro, es que habla de inteligencias artificiales y de qué nos hace humanos y qué no. Es súper novedoso yo. O sea, Pero esto pasa, ¿eh? Esto pasa mucho cuando alguien lee en un libro, vamos a llamar realista, una reflexión o un pequeño novum de ciencia ficción. ¡Buah! Es la puta hostia, qué inteligente. Es como, ¡buah! Esto yo lo he visto 1.000 millones de veces. También nos pasa a nosotros. McEwan diciendo que es el primero que escribe sobre eso. Por ejemplo, mira, Ian McEwan con el de las máquinas. Sí, sí, por ejemplo. Mira que soy fan de McEwan, pero fue como un... Yo esto lo he visto mucho con la gente que se mira Black Mirror. ¡Buah! Me explota la cabeza. Y tú, pues si es lo típico de siempre. Sí. No, pero por ejemplo, a ver, entiendo el hateo, pero Black Mirror sí que llevó temas interesantes al gran público de otra manera. Sí, no lo niego, no lo niego. Eso es precisamente lo que digo. Que temas interesantes que nosotros hemos leído mucho, el gran público los descubre por primera vez. Igual que la de Netflix también de... Robots, sex robots. Exacto, esa. Esa te voy a decir que mucha gente, no mucha gente, casi nadie del fandom había leído esos relatos, ¿eh? También hay que decirlo. Yo fui un poco hater de esa serie. Frikis. Pero también es verdad que la mayoría de relatos solo me había leído el de Ken Liu, creo, y el de... No, pero el de Attila Riz, creo que también. hayamos leído no los relatos, pero está guay que la base sea irse a autores de ciencia ficción, a relatos, a algo que de otra manera no habría llegado. No sé, Alguien que fueran autoras también. Sí, correcto. Perdón. Cuando haya Tenía que buenas. meter la No, pero por ejemplo, una cosa muy chula de esa serie es... hostia, puede haber un relato sobre los gatos dominando el puto mundo. Y ya está, No, sin humanos. Hay relatos, hay cortos muy buenos. O sea, Claro, pero los quiero decir, descansos son buenísimos. quiero decir que no solo hay navecitas y viajes interestelares, Sí. que hay un robot y un gato y ya está. Al final lo que pasa también a la ciencia ficción es que hay, digamos, apartados temáticos perfectamente aceptados. Por ejemplo, el viaje en el tiempo está perfectamente aceptado por la sociedad en general y nadie se va a asustar de que le enseñes una película de viajes en el tiempo. Porque bueno, tenemos ahí, evidentemente, Viaje al futuro, Regreso al futuro, pero muchas otras. Bueno, no hay por qué entrar. About Time, peliculaza. Las distopías están súper aceptadas. Incluso hoy en día, aunque sea más tal, los zombies súper aceptados. Hay muchas cosas que están muy aceptadas, pero falta un poco el cerco. Dentro de que, evidentemente, hoy en día también podemos hablar de que los géneros se entretocan y no sé cuánto. Pero bueno, lo que sería hablar de ciencia ficción, parece que lo que está mal, lo que está apestado es el cerco, la etiqueta. Es lo que está mal. Entonces, al final, es que tú le puedes vender a alguna persona un tecno-thriller que le dices, ¡guau! Resucitan a dinosaurios y los meten a un parque y ¡guau! Y se matan entre ellos. Y tú, bueno, pero eso es ciencia ficción, ¿no? No, pero los dinosaurios y tú... Vale. Sí. Además, Parque Jurásico es uno de los grandes ejemplos de, no, esto es tecno-thriller, aventuras, no, es pura ciencia ficción. Y Crichton, o sea, las novelas de Crichton han vamos, no sé, infectado todo el cine de Hollywood con historias de ciencia ficción. Tienes 5 minutos en que te explican la recombinación genética y te explican la clonación y todo eso. Y además lo hacen con una animación, en plan... Por si eres tonto, sí. De hecho, yo en mi máster de Historia de la Ciencia y Comunicación Científica estudiamos esos 30 primeros minutos de Jurassic Park como divulgación científica, pero a la vez también como ciencia ficción. Ah, qué guay. Qué guay. Oye, vamos a pasar a la sección de crítica porque creo que es la que Juanje aguarda con más ansia. Porque aquí es donde, por lo menos hasta lo que hemos leído, que está creo que la última sección, ¿no? del libro que hemos leído, Moreno se pone bestia. Yo he sacado la conclusión, la tesis que he sacado es que la crítica popular española de ciencia ficción es caca y floja.
y que no hay buena crítica. Y si no hay buena crítica, no hay buena publicidad, ni hay buen filtro y se cuela todo. Y básicamente, que esto es lo que hemos comentado entre bambalinas, cita a, Y se ríe. cita a Miquel Barceló diciendo que Balart es aburrido. Lo cual es bastante sangrante. Que Barceló, que ha hecho una guía de la ciencia ficción, 2 guías de la ciencia ficción publicadas en Nova, las 2, diga que Balart es aburrido, cuando Balart es uno de los grandes especuladores de la literatura británica de ciencia ficción. Bueno, dice algo de su criterio, creo yo. Hay una cosa aquí, hay bastantes cosas. Primero, Venga, va, vamos. Hay una montaña guapa de mierda. Moreno hace una cosa que está fea, y es que en lugar de decir simplemente crítica popular y críticos populares, encima mete una palabra que le llama comentadores, que me parece Así. me parece un poco despectivo. Y encima ha utilizado tú la palabra sangrante, pero es que él también la utiliza. Dice, o más sangrante aún, podemos leer la opinión de uno de los comentadores con más voz. Uno de los comentadores con Y más eso, voz. antes de que la cita, Miquel Barceló ha sido editor de la colección de Nova durante muchísimos años, es el que nos ha traído a Brandon Sanderson, a muchísimas autoras de ciencia ficción, cuando nadie traía a autoras de ciencia ficción. Es decir, que pudo decir lo que quisierais, pero que Barceló ha hecho una labor brutal de editor. O sea, e incluso lo que voy a leer es una... Sí, que quiere decir que llamarle comentador es ir a hacer sangre. Sí, pero que incluso teniendo razón, porque tienen razón que en concreto esto, pero no deja de ser, por muy burro que sean las palabras concretas, queda feo extraer este pequeño parrafito y decir, mira lo que dicen, jaja, qué burros son. Lo leo, ¿vale? Aparte que muestra una superioridad que es como, bueno, no sé. Vale, lee el fragmento, vamos a ello. Háganme caso. Aprovechen la oportunidad que les da las ediciones Robel para coleccionar y leer esta serie única e inolvidable. Si quieren, lean y abúrranse con una novela de J.G. Ballard o equivalentes y podrán sentirse sumamente cultos e inteligentes y decir que leen esa ciencia ficción de calidad. Pero después, o incluso antes, demuestren que son adultos y dense el gran gustazo de leer la serie de El Orden Estelar. Al fin y al cabo, esta vida no ha de ser siempre un valle de lágrimas y también tenemos derecho a pasarlo bien, ¿no? Entonces, está claro que aquí Barceló patina, pero claramente lo hace con un tono pues distendido, jocoso, que pues, yo he dicho burradas mucho peores, pero vamos, los tengo seguro. Y evidentemente luego si alguien me dice, oye, has dicho esto, y diré, bueno, a ver, claro, matizo, vale, tal cual. Entonces me parece un poco esto, mira lo que dice, ¿no? No sé, yo aquí es cuando me perdí un poco en ese sentido. Inciso, en el chat hay un comentario de RanFPV que pregunta si hemos hablado del problema de los 3 cuerpos. No, de hecho en este programa estamos hablando de un libro de teoría de la ciencia ficción, aunque es verdad que se mencionan muchos ejemplos. No creo porque es posterior. Claro, estamos hablando ahora más, un poquito más clásico y tal. A lo mejor en siguientes programas, ¿no? Entrará... Yo creo que ese concretamente llegó hace poco. No, digo nosotros, que a lo mejor nosotros podemos meterlo en algún... Ah, sí. Bueno, yo soy muy hater de ese libro, o sea que cuidado. El comentario dice, creo que técnicamente es casi perfecto. A mí me parece muy aburrido. A mí el primero y el segundo. Los personajes están muy mal hechos. O sea, y los diálogos son muy cutres. Es una novela mala de Clark, ojo. Sí. Opinamos todos lo mismo. Yo aquí estoy, o sea, quiero decir, es un poco... ¿cómo decirlo? ¿Sabéis esa típica escena de película / serie / tal de el tipo con la gabardina y de repente se la quita y está desnudo? Sí. Vale. Bueno, se la quita, la abre. Juanje, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué está pasando? Nos está avisando. O sea, a mí me da la sensación de que hace un poco eso en plan, mira todo lo que sé de ciencia. Sí. Y es como, ok, se da una curiosidad muy chula, ok, esto tiene mucho potencial, mola mucho como deslumbras, pero es súper aburrido todo. Yo he dicho lo de Clark, pero el libro me gustó. El segundo libro está bastante mejor. No he leído el tercero porque, bueno, cosas. Pero está bien y la saga mejora. El segundo libro, o sea,
Yo soy muy inútil prediciendo lo que va a pasar en un libro, ¿sabes? Esto de la gente, y ahora este personaje va a hacer esto. Yo soy muy inútil porque además normalmente me meto mucho y no voy pensando en lo demás adelante. En ese libro supe todo lo que iba a pasar. Es que además lo iba comentando con mis colegas por WhatsApp porque todos lo habían leído y a todos les encantaba. Y dije, mira, va a pasar esto. El Vallado, su puta madre, va a decir esto y va a hacer aquello. El Vallado luego va a ir no sé dónde. Pero va a tener razón porque, claro, evidentemente tiene que tener razón para que esto funcione. Entonces luego, no sé, bueno, no quiero entrar ahí, de verdad. Ya. No, era solo por leer el comentario. Los Bueno, Vallados de dicen. vuelta Pero si queréis, al... podemos hacer un vídeo sobre esto y meter sangre, porque ya veis que hay sangre para repartir. Yo me lo tendría que volver a leer si quiero meter sangre bien. Yo no me lo voy a volver a leer y tampoco me acuerdo tanto. Por volver al hilo, Fangar, que imagino que es Alberto Barbas de Ciberdark, Sí. dice: La guía de Barcelona es perfecta, pero es ahora mismo la única disponible. Tiene sus rajadas, pero también tiene mucho bueno. Yo es una guía que la recomiendo si no sabes nada. Nada. Si no... Es que lo que me sobra de esa guía son los comentarios de Barcelona. Su opinión sobre cada título. Si fuese una guía más ilustrativa, más neutra desde su punto de vista, es Creo decir, que la tercera fundación hace mejor de guía que esa guía. bueno, Si quieres buscar títulos, búscalos. O eso. claro, me hubiese gustado que dijeran: mira, estos son para mí los mejores 100 títulos, y que diese motivos eh, más de crítica de por qué el título es tan bueno o no. No que diga, no, es que a mí este me gusta más que estos otros, que son básicamente las rajadas que mete continuamente en esa guía y que son... Es muy insoportable. Si os parece insoportable el tono a veces de este libro, el de la guía de Barcelona, yo no... Es lo que dice Fangar, es la única que hay, pero me parece una mala guía. Habría que hacer una mejor. Lola Robles, ¿dónde estás? Por favor. Yo, lo que acabas de decir, en realidad yo no considero que este libro tenga un tono insoportable para nada. Simplemente que hay veces que hay cosas que sobran. Pero creo No, que eso claro, le puede... digo insoportable a veces, en ocasiones. Es decir, Sí, cuando... no, pero creo que eso le puede pasar a cualquiera y yo probablemente hubiera hecho mucho peor en cuanto al tono. Por supuesto, en cuanto al conocimiento no tengo ni idea de casi nada de lo que dice, entonces ni entro. Yo creo que se puede hacer de forma menos pretenciosa. Sí, bueno. Bueno, pues que también, yo es lo que he dicho al principio, ¿eh? Se lo permito porque el tío puede ser pretencioso, ¿sabe? Un cojón, y es capaz de escribir un libro de 800 páginas sobre el tema que yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaz. Y tiene la intelectualidad que yo se lo permito. Me guste o no, usted, Yo señor, una puede. de 5 páginas y ya. Claro. Y ya, bueno. O sea, que en parte puede. Por seguir con el tema de los comentadores, yo creo que hay una cosa que sí que ahí es donde me parece que se ceba un poco, porque él habla mucho de las reseñas sinopsis, que es verdad que a todos nos enfada eso, cuando te encuentras una sinopsis, o sea, perdón, una reseña que en realidad es una sinopsis y hay luego 2 líneas al final. Es verdad que eso no beneficia nada, pero él mete en el mismo saco prácticamente a todo lo que sería el fandom que comenta en internet, revistas, fanfic, sí, fancine, pues eso, todo ese mundillo, ¿no? Entonces, entiendo que lo haga, pero es verdad que es un poco injusto con ese movimiento, con ese tal, porque él mismo al final, y por eso decía antes lo de que te pone una cosa y luego te dice al final algo, él dice lo importante de ahí, y es que esa gente lo que está haciendo es llenar un hueco. Es decir, no ha habido una crítica, digamos, hacia las obras de ciencia ficción en este país de manera abundante, que pudiera nutrir a los lectores de, pues, uso un poco de discernir, que leer esto, pues mira, este crítico dice aquello. Entonces, al final eso fue sustituido, ha sido sustituido por la crítica popular. Y yo creo que hace un trabajazo brutal, por mucho que no sea la más sesuda ni la más intelectual, porque al final pasa lo que siempre nos pasa a todos, ¿no? Tienes como una serie de personas de referencia y vas viendo pues sus comentarios sobre las obras, sean más sesudo o menos sesudo. Y eso también te sirve a ti como un poco de guía, pero yo creo que nadie tiene la pretensión de ir más allá. De decir, Pero no, soy un aparte gran... es que hay mucha variedad dentro del tema crítica. O sea, tienes un montón de reseñadores que te hacen eso, reseña sinopsis, que lo que dices tú, todos lo odiamos. Pero hay mucha gente que no hace eso, y hay gente que lleva más allá, y hay gente que se queda a un punto intermedio. Hay mucha variedad. Poner todo el mismo saco a este tipo, o sea, toda la crítica y comentarios de libros y tal son sinopsis y ya, me parece súper injusto y aparte muy real. O sea, no estoy de acuerdo nada con eso.
Es verdad que me toca de cerca también, os diré que como reseñadora yo intento que mis reseñas no sean eso, ¿no? Entonces puede ser que ahí tocara un tema que a mí me toca, pues eso, de cerca. Yo, Pero igualmente no estoy de acuerdo. yo es que entiendo un poco que él se Estoy de refiere acuerdo. también a que no hay crítica literaria sesuda y seria, intelectual, Yo porque creo que hay... evidentemente, Bueno, de ciencia ficción no, vale, sí es de pero ficción. porque No, falta, sí. Mira, por ejemplo, un sitio, bueno, aparte al principio del programa he mencionado a otros dos críticos. Uno ya ha salido, que es Julián Díez, el otro es David Roas, que a lo mejor está más especializado en fantasía, pero bueno. Pero eso es fantasía, sí. Pero ahí yo sigo desde antes de que yo escribiera blogs, por ejemplo, a Recepto in the Blog de Sergio Mars, que también es escritor. Es uno de los blogs que hacen crítica de ciencia ficción y tiene más de 500 críticas y hace un repaso además cronológico, de investigación. De hecho, él montó una editorial y llegó a sacar un libro que recopilaba 100 o 150 de sus críticas, aunque él las llama reseñas, para mí yo creo que son críticas, porque analiza contexto histórico, estilo, narrativa. Esteban también hace eso. Sí, mira, lo de Esteban Betancourt también son críticas, sí. No es tantos libros porque no reseña tanto, o sea, no critica tanto, pero son críticas. Son críticas muy breves, las de Esteban, muy, muy, muy breves, pero es verdad que es el tono de crítica, es decir, intentar ir más allá, intentar buscar significados, intentar relacionarlo con el contexto histórico, con la ideología del autor a lo mejor, qué quiere transmitir. Me acuerdo de la crítica que hizo del libro de Las estrellas son legión de Harley. Todo el mundo, oh, sí, de puta madre, una novela super gore, jaja. Pero es la alegoría de un aborto y la superación de ese aborto. Nadie ha puesto ninguna crítica a eso, excepto cuando lo dijo Esteban y de pronto la gente, oh. Y ese es el poder de la crítica, el analizar algo que a lo mejor a la velocidad que leemos no vemos o no nos queda... Claro. No entendemos hasta que no reflexionamos un poco más y te viene alguien con una crítica y dice, no, pero mirad, tiene todo esto. Dices, hostia, que sí. No. Las reseñas no lo hacemos. Yo soy el primero que no lo hace. La escribo en 1 hora, 2. Esteban se pasa semanas. No, claro, porque en una crítica necesitas reflexionar sobre el libro. Exacto, sí. La reseña es, mira, me ha gustado por esto y por esto. O no me ha gustado por lo otro. Y tienes estas características. Y ya está. Es decir... Sí, bueno, o sea, creo que una reseña un poco elaborada te habla, pues, mira, este tema lo tocas muy por encima, en plan, trata este tema y ya. ¿Sabes? O tiene este tipo de estructura y tal que me ha parecido interesante. Punto. No, pues que no puedes hacer más porque tampoco lo que buscas no es ese tipo de público ni ese tipo de escrito. Pero que está existiendo, o sea, que existe gente que está haciendo esto. Sí, lo que yo quería decir, que sí que hay gente que fuera del ámbito académico, como serían Julián Díez o el propio Moreno o David Roas, hay gente que lo hace como hobby, lo de escribir crítica, no reseñas, ni opiniones, sino crítica. Yo creo que sí que la hay, muy poca, porque al fin y al cabo es muy complicado y requiere mucho tiempo y muchísima dedicación, pero la hay, a verla la hay y bueno, yo creo que ya está bien que no haya muchísima. Es decir, es algo complicado y está bien que haya lo que hay. ¿Debería haber más? Sí, pero bueno. A lo mejor alguno de los que estamos aquí evolucionaremos de blog de reseñas a blog de críticas. Hostia, silencio. Bueno, no sé, yo sí que intento hacer un poco más eso cuando hago, por ejemplo, artículos para la Windows Manual, pero es verdad que es bastante más tiempo y en el blog no. No, claro, no puedes hacer una crítica de cada libro que te lees. Claro. Bueno, sí que podrías si te dedicaras a ello, claro. No, sí, claro, si me dan dinero, yo me esfuerzo. Yo estoy seguro de que si le pusiéramos delante los ejemplos al autor, probablemente te diría que no es a lo que él se refiere. Que él habla también de una crítica más... Bueno, él habla de Roas, de hecho. Él lo comenta, Sí, Roas pero es fantástico, pero que... no hay nada en ciencia claro, ficción. porque Roas sí que hace una crítica literaria como tal, con los... Claro, pero es que aquí está hablando de academia y eso me da un poco de rabia, porque es como que la academia es el estándar y si sales de ahí ya no puedes hacer crítica y eso no estoy de acuerdo. No sé. Yo no estoy de acuerdo. Ya. Yo lo que entiendo, no entiendo tanto como no puedes hacer crítica, sino en la academia se hace la crítica profesional, es decir, crítica más sesuda, más documentada, más académica, al fin y al cabo. Y fuera de aquí es crítica popular o comentarista. Y en parte es así. Y no me parece mal que sea así como clasificación. Yo hago crítica popular y en general sí.
Y dice, yo no soy un académico, no escribo para la academia, ni para que quede en los anales. Es decir, no escribo con una intención de Pero investigación. está diciendo de una forma sutil, pero está diciendo que lo único válido es lo de la academia. Y Yo no no creo que sea, yo no creo que diga eso, ¿eh? Yo no lo he entendido así. Te está diciendo que la academia escribe mejor, sí, escribe con una perspectiva más trabajada, que es verdad, pero te dice que sea la Sí, única sí. válida. Es verdad que dice que la crítica comentarista, ¿no?, hace daño a la ciencia ficción. Eso sí que lo dice y no entiendo por qué lo dice, porque no me parece cierto. Pero bueno, no sé, a lo mejor no lo he entendido del todo bien. Yo no creo que diga que es la O única sea, válida. mi sensación es que está diciendo que como no hay crítica académica, perdón, pues nos tenemos que conformar con lo que hay, que como según tú, que yo también lo veía así, Hmm. pues bueno, mira, es lo que hay y ya, ¿no? Pero yo creo que obviamente estaría muy interesante que hubiera más crítica académica, pero también creo que hay crítica no académica que es muy interesante, está haciendo cosas muy buenas para la ficción. Sí, Y esta se la salta. O sea, es como, o hay académica o hay gente que hace sinopsis. Y ya. Y es como, no, tío, o sea, hay muchos puntos entre medios aquí. ¿Sabes? Que estás pasando de largo y diciendo que no, que solo hay las dos cosas. Y ya. Hmm. Y en eso no estoy de acuerdo. yo creo que él lo que intenta también es hacer un alegato de no en plan solo crítica académica o tal, y separar. Simplemente que dice que él ve una carencia de tocar ciertos elementos, ciertos puntos, de hecho, que no los he apuntado, pero los voy a buscar y ahora los comento concretamente, y yo creo que tiene razón. Lo cual, al mismo tiempo, digo, mientras señalo que es verdad que creo que es muy importante, o mucho más importante de lo que él dice, el resto, o sea, los comentadores populares, por el simple hecho de que es la única manera que hay. Hombre, hoy en día la cosa a lo mejor ha cambiado un poco, pero yo creo que sigue siendo principal. Para informarse, para guiarse y para encontrar obras de ciencia ficción si eres una persona a la que le interese. Entonces, Aparte, la academia, o sea, yo a tope con que exista y todo el rollo, pero normalmente pues, la academia está dirigida a la academia. O sea, la gente externa, poca gente puede acceder a tipo de texto que, Yo creo ¿sabes? que esa distinción la hemos hecho más nosotros, que él no habla de lo que no sea académico no vale. Simplemente dice que fuera de lo académico, por ahora, no hay ese interés por tocar ciertos elementos de la crítica. Y yo creo que tiene razón, insisto, no veo ahí un problema en lo que dice. Simplemente veo el problema en que lo demás me parece muy importante. Sí, sí, Decía, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo también he sacado esa conclusión leyendo el capítulo. dice, por ejemplo, bueno, pues la mayoría de este tipo de críticas quedan relacionadas con aquellos parámetros que cualquier lector podría hacer: lógica causal, originalidad del argumento, esto último siempre respecto al propio género y otros afines, por supuesto, ritmo, si la menor situación lingüística o de análisis de distancias narrativas para ellos, quedando reducido por tanto a menudo a ligero, lento, entretenido, aburrido, sencillez léxica y sintáctica. Definitivamente son enemigos del lenguaje directo, poco complicado, bla, 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 bla. Que me parece lógico, en realidad yo no sé si él lo hace desde un punto de vista de por encima o menospreciando, pero no veo problema en eso que dice, porque es lógico que la crítica popular sea principalmente así, porque al fin y al cabo hay gente que no está formada en la crítica literaria, y yo insisto en que me parece magnífico que eso exista y que haya mucha gente que por amor al arte lo haga. Eso es un poco mi punto. Bueno, al fin y al cabo existe una, no sé si es titulación, un máster o carrera, pero existe la titulación universitaria de teoría literaria. Es decir, que es, Estudios literarios. sí, que no es moco de pavo, que la teoría literaria es un tipo joder, no me sale la palabra. Joder, de campo de estudio complicado, es decir, que requiere No, sí, entrenamiento. sí. Yo nunca he dicho lo contrario, pero Ya, a ya, mí me ya, da si la no digo que sensación la que está como en plan. Es lo que, bueno, es lo que me he dicho desde el principio, está poniendo todo en el mismo saco a gente que para mí, yo entendí la separación académica, no.
Pero bueno, también es verdad. Pero para mí es como gente que hace crítica y el resto que hacen purria y que, bueno, Es va que yo no bien creo que diga para... purria, pero yo, claro, yo estoy de acuerdo con él y vosotros todos lo sabéis y los que me conozcáis un poco lo sabéis. Llevo muchos años dedicando el 90% de mi tiempo libre a divulgar, a promover la literatura fantástica en millones de podcasts y blogs y revistas y cosas. Y yo soy un comentarista de estos que menciona él. No es purria, simplemente yo no lo hago de forma académica ni... Yo lo que quiero es que tú te leas este libro y lo que voy a hacer es convencerte. Y ya Yo está. tampoco creo que haga nada académico. Me refiero a que para mí sí que hay un tono mínimamente despectivo hacia la gente que no hace una crítica seria. Yo no lo he Creo visto, yo. ¿eh? Te prometo que No no. lo leí así, pero también es posible que como eso, yo también me dedico mucha parte de mi tiempo a hacer eso, Mm, fue como un ataque personal que me tomé más personal de lo que afecta. no. Puede ser. Quiero decir, No claro, voy por a eso te lo decía, negarlo. que a fin y al cabo yo también estoy en tu mismo barco y no me lo tomo como un ataque ni he interpretado que dijera eso. Simplemente estaba diciendo, pues lo que yo he entendido, lo que decía Juanje, que hace falta más crítica académica y además ahora entraremos Totalmente. en otras cosas, porque hay una cosa que quería preguntarle a Juanje. ¿Qué opinas que no está en contra, pero sí que se queja un poco, se queja un poco de que casi toda la crítica literaria es historicista? Ah, vale. Sí. Sí, sí. Yo iba a comentar un poco eso antes cuando has comentado el caso de Sergio Mas y tal. No por él, sino porque es verdad que muchas veces también tendemos a confundir, digamos, una redacción sesuda, incluso intelectual, e incluso una crítica muy, ¿cómo decirlo? Muy currada, por decirlo mal. ¿Cómo decirlo? Muy currada. ¡Wow! Eh, tendemos a confundirlo con lo que este hombre creo que, insisto, vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo antes. Es lo que pide una crítica más literaria, que por ejemplo yo no puedo hacer. Yo por eso, una de las cosas, aparte de que mi tesis doctoral toco eso, tal y cual, hablo de ciencia ficción, pero yo nunca me meto en crítica literaria. Yo hago, intento hacer, cuando hago divulgación o hablo de ciencia ficción o hablo de tal, intento darle un enfoque como historiador y como aquello que yo le puedo dar un enfoque. Entonces, claro, yo no puedo hacer una crítica literaria como la puede hacer él, porque no tengo las herramientas. Por eso creo Así que que... haces artículos Sí, sobre pero Hitler en la ciencia ficción. ¿Cómo? Nada, era broma. Hitler en la ciencia ficción. Ah, vale, sí, Que sí. digo que haces No, artículos como Hitler en pero la no se ciencia queja tanto de esto como o sea, lo que dice es que hacer un análisis historicista es muy mecánico. Ajá. Dice ficción. que No, es sí, relativamente es verdad. sencillo hacer un análisis histórico de una obra porque básicamente es meterlo en su contexto y Wikipedia. decir, jaja, sí, Wikipedia. Es Que echarle es horas. mucho más complicado hacer un análisis teórico-literario. Y aquí aprovecho para mencionar el podcast de Silvia Sketting, que tiene solo un episodio, pero que lo busquéis, porque habla sobre teoría de la literatura, habla de su experiencia como teórica, por decirlo así, cuando estuvo en Fatal Libelli, en su carrera, habla por un montón de ejemplos, está súper, súper, súper bien ese podcast, es muy ameno y os lo recomiendo si os interesa un mínimo el saber qué es la teoría literaria y encima ella lo enfoca un poco al género, así que está guay. Y ¿Cómo se llama? escuchándose lo busco mientras Ha está. complicado el aire, o sea, si no es el nombre, Ya lo tendrá en Twitter, ahora te digo mientras. búscalo y tal. Mientras Sí. tanto, ha dicho Fangar que había, comentando un poco con lo de antes, pero bueno, que había en la factoría de ideas, uno que no estaba tampoco un poco mal, que se llamaba Las 100 mejores novelas de ciencia ficción del siglo XX, con textos de gente como Gorincay, Poujade, García Prado, Juanma Santiago, Julián Díez, Payaré y Gairo. Una respuesta española a la de Pringle, ¿No que sale ese libro? ¿No lo comenta en el libro? Me suena. Voy a buscarlo. puede ser. Porque de Juanma Santiago y de Julián Díez habla muy bien y suele comentar las cosillas. Tío, no encuentro podcast, pues estoy con la cuenta del Spoiler Club y no lo encuentro. No tengo un móvil aquí, ya lo pondré en Twitter en su momento, porque ahora no lo encuentro. Pero está muy bien el podcast y básicamente lo que quería decir es que escuchando ese podcast me di cuenta, o sea que ya tenía alguna idea, pero fue como, hostia, si es que la teoría literaria es súper compleja, súper compleja. Y requieres lo que comentabas tú, Juanje, de muchísimas herramientas, de un conocimiento muy entrenado y muy, muy capacitado
para analizar una obra a nivel crítico. Hay otra puya que hace a Barceló. ¿Cómo? Perdón, paréntesis, no comenta ese libro. El que ha comentado Fangar no está en el... Vale. Perdón. Hace otra puya a Barceló. Yo creo que deben tener alguna cosa pendiente o algo en esta sección, porque básicamente dice que la poca crítica que hace Barceló es defender una corriente de ciencia ficción muy científica. Y Moreno precisamente dice que no, que la ciencia ficción tiene cabida a todo. Y de hecho, Moreno dice durante varias veces en esta primera parte que Le Guin es su autora preferida. Y las novelas de Le Guin no son científicas. Al menos la mayoría. Y no, simplemente mencionar el detalle porque me pareció curioso que volviera a mencionar a Barceló para meterle cuchillo en ropero. Pone M. Barceló, ¿sabes? Es como... No, pero luego ya le mencionaron el nombre. No sé si se verá en el streaming, pero luego ya pone Miquel Barceló. Sí. Es verdad. M. Barceló es cuando hace la cita, que por lo menos yo cuando estaba en la universidad tenías que poner el nombre, solo la sigla y el apellido. Hay un párrafo al que yo me refiero, que dice: a menudo se observa una clara tendencia de la crítica historicista, lo que decía antes, a realizar cualquier investigación por el método de comparar motivos y temas argumentales y buscar antecedentes, antes que por desarrollar todo ese trabajo hasta descubrir mecanismos fictivos, perdón, iba a decir ficticios, pero no, fictivos, connotativos, simbólicos, inquietudes estéticas o desde la función poética del lenguaje, o problemas paradigmáticos históricos sociales que enriquejan la lectura, herramientas más propias de la teoría de la literatura. Que es un poco que yo creo que es lógico que una persona que no tiene esas herramientas, pues no tire por ahí. Incluso una persona que intenta hacer una crítica más sesuda, pero no le faltan esas herramientas, tirará por la otra vertiente. Entonces me parece normal y no me parece mal. Y siempre va a haber más de eso que de crítica literaria. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y he encontrado un párrafo que estaba ahora buscando mientras hablábamos para que veas, Isa, que no ataca a los reseñistas. Y te voy a mostrar una cosa que dice él. Lo primero de todo es que, bueno, el libro que decía Alberto en el chat sí que lo menciona este párrafo. Cito. Estaba buscando, no lo he encontrado. Dice: por último, tendríamos un conjunto de argumentos y reseñas sobre ciencia ficción española y extranjera. Muy interesante como manual de referencia para lectores ajenos al género o poco introducidos en él, que se titula Las 100 mejores novelas de la ciencia ficción del siglo XX, por Julián Díez, 2001. Combina la crítica impresionista con pequeños análisis interesantes, pero en general aporta poco desde el punto de vista analítico. Posee mayor utilidad como guía de lectura. Y este es lo que para mí es importante. La crítica académica es analítica y la reseña es un manual de lectura, un medio para recomendar, marketing, como lo quieras llamar. Es decir, no creo que sea purria, simplemente es distinto, tiene otra finalidad. Y esto es lo que entendí del capítulo y he encontrado el párrafo donde creo yo que sintetiza muy bien la idea de todo, de la tesis de todo el capítulo. Ya está, era solo mencionar eso. No tengo más notas de este capítulo, la verdad es que así como reseña del capítulo se me hizo un pelín largo. Creo que se extiende muchísimo sobre el tema de la crítica, es interesante, pero al final se hace un poco pesado. También se extiende, yo creo que un poco en lo que estábamos contando al principio, de justificarse, de no, está bien, pero... Sí. Que por cierto, mencionan a López Pelliza como crítica y estudiosa del género. López Pelliza, bien. Teresa. Lo cual me hizo gracia leerla porque, bueno... A mí también. dentro del fandom no hace mucho que ha empezado a estar activa como divulgadora. Y seguramente como investigadora mucho más, pero yo no la conocía de antes. En el apartado, o sea, nos ha faltado quizás porque nos conocemos más el de crítica popular y entonces nos hemos parado más ahí. Pero en crítica profesional da un poco una lista de algunos profesionales que han tratado muchas cosas. Y es muy interesante también el tema de que a mí eso me ha llamado la atención. 2 puntos. Primero, algunas de las obsesiones de la ciencia ficción o de los seguidores de ciencia ficción, que es buscar referentes muy atrás, que si Tomás Moro, que si Platón, que si el de Historia Verdadera, que ahora mismo no caigo cómo se llama, el romano, esta obra del siglo XVII de Cavendish, ¿puede ser? Cavendish, sí. Y él explica muy bien una cosa que yo siempre he pensado, pero que no le he dado mayor recorrido, y es que claro, son novelas tan aisladas
que bueno, pues vale, si queremos decir que son el origen, pero no lo son. Y sobre todo otro punto muy importante, y es que la mayor parte de escritores y escritoras actuales y no tan actuales no miraban esas obras como referencias. Quizá Frankenstein podríamos poner la excepción, pero ni aún así. O sea, en realidad, la mayor parte de veces, para hablar quizá de ese, digamos, canon de ciencia ficción, es verdad que cojea un poco meter a todas esas obras, porque no tiene ningún puto sentido. Claro, pero Yo esto cuando es... hablo de obras hablo de protociencia ficción, que es como cosas que tenían algún tema, pero que realmente no buscaban los, los elementos que usa el género, ¿no? Sino que, pues, yo que sé, hay una historia japonesa del siglo X que habla de un tío que viaja a un mundo acuático y cuando vuelve han pasado como 500 años y ha viajado en el tiempo, ¿no? Claro, pero esto es un poco lo que pasó en el romanticismo, ¿no? Que se empezaron a buscar referentes fakes para justificar ideologías, historias, etcétera, etcétera. En la ciencia ficción, Mi caballo de batalla. es decir, es la gran lacra que arrastramos hoy en día del romanticismo, entre otras. Em, entonces la ciencia ficción pasa un poco lo mismo. Hay que al fin y al cabo hay que poner referentes cultos Justificarse. y de alta literatura para decir que nosotros también estamos en el club. Que no solo venimos del kiosco, que también tenemos ahí a Mary Shelley, que tenemos a Margaret Cavendish. Yo creo que lo que señala es muy interesante, que prácticamente es el único, creo que dice eso, lo digo un poco de memoria, el único género literario postmoderno y que, o sea, eso podría ser muy interesante tenerlo como algo, en plan, no es que esto es nuevo, es que este nuevo género no existe en el siglo XVI, en el XVII, el XVIII y en el XIX de milagro. Entonces creo que primeramente se podría reivindicar un poco también eso, siempre teniendo en cuenta que hay obras que bla, 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 protociencia ficción no queremos llamarlo. Y luego el segundo punto interesante, el de Darko Subin, cuando habla de la introducción del Novum, que aquí hay dos cosas. Primero, que me parece muy guay, que explica un poco el tema de cuándo lo introduce y todo eso, el concepto de Novum, pero también hay un poco la patada esa que le hemos detectado cuando dice algo así, que en España apenas se habla de eso. Y yo, joder, macho, qué gratuito. Es que además, esto, y estos días lo hemos podido ver, creo que ayer o hoy, España es un país de tradición profundamente realista y hay un rechazo brutal hacia la literatura fantástica de género, ya sea que noir, o sea, novela negra, ciencia ficción o fantasía. Tenemos la gran cita de Almudena Grandes, que se ha hecho famosa estos días, diciendo que nosotros comemos caca. A ver, una cosa, voy a lanzar una piedra No, no, no. sin Vaya, saber si acierto o no acierto, ¿vale? Voy a hacer un triple. Porque, y lo hago desde la humildad, el no tener ni puta idea en realidad de tanto tema literario. Y es que no estoy tan seguro de que el tema ese de que el género fantástico, etcétera, no tenga arraigo en España sea tan sólido como solemos decir, y a lo mejor sí se puede hablar de eso, digamos, en la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, por lo que sea que pasase en esa temporada. Por lo que sea. Pero es que sí hay mucho, y de nuevo, a lo mejor sin hablar de arraigo que haya echado raíces, etcétera, pero a principios del siglo XX, en el siglo XIX, sí que hay escritores Sí, que haciendo sí, pero si yo no he dicho que no. Lo que digo es que actualmente, ¡No! actualmente es un país que Vale, la buena vale. literatura es la realista. Y España, quiero decir, Cervantes escribía fantasía. Becker escribía terror y fantasía. Pardo Bazán. Pato Bazán escribía fantasía. Quiero decir, que además es un país lleno de folclore fantástico. Tío, que todo el mundo, no, Japón y los yokai. Hostia, pero tío, vete al País Vasco y a Cantabria, que lo vas a flipar. Es decir, que al fin y al cabo es un país con una tradición fantástica brutal. Y peor porque siempre hablamos de País Vasco y el norte con el tema de la mitología. Porque somos los mejores. Pero eso es. No, el norte no catalán ni aragonés. Cataluña por la parte del norte. No, pero yo no voy a hacer patria chica. Pero es que a poco que rasques en cualquier trozo de tierra, sacas cosas súper guapas. Y ahora sí tiro. O sea, lo hago casa, ¿no? No, pero es que un profesor de aquí de la universidad, bueno, mi maestro y tal, tiene un par de cosas súper chulas de bruja y hombre lobo en Murcia, que dices tú, macho, ¿esto es real? Pues evidentemente es real. No, pero quiero decir que son relatos que no son nuevos y son fábulas populares y tal y cual. El tema del vampiro, que una vez lo expliqué, que mi abuelo, no, el hermano mayor de mi abuelo lo mató un tío, un vampiro, ¿sabes?
Ah, sí, esto te lo leí una vez y me quedé un poco Lo loco. publiqué, sí, que encontraron el cadáver del hermano mayor de mi abuelo desangrado en medio de la vía en Murcia. Sí, entonces claro, se ve que había como cuentos populares y tal sobre vampiros y después descubrieron, bueno, el tío confesó que era un pavo que tenía tuberculosis y que decían que bañarse en sangre de virgen Shit. la curaba. Entonces había matado al hermano. Wow, es mejor la historia real. Sí, claro. Joder, macho. Pero quiero decir eso, que al final, que era simplemente un alegato de que lo del marketing, ¿no? Siempre se habla de pues la bruja gallega, el no sé qué, no sé dónde. Pero Al que, final, todas las culturas tienen folclore. Es que, claro. Folclore mágico a saco. claro. Y bueno, folclore. Y bueno, pues yo creo que más o menos. Aquí, haciendo el alegato de Murcia, yo creo que. No, pero sí que es verdad que España tradicionalmente y sobre todo antes de esa cosa que pasó el siglo pasado, era un país que yo creo que no había ni... Bueno, a lo mejor sí que había rechazo, pero que no creo que hubiese un rechazo tan grande como actualmente a literatura fantástica. No de ciencia ficción, ojo, hablo de fantasía, ¿eh? Ujú. Ciencia ficción es lo que decía Juan G, es más postmoderna, pero Sí. la fantasía ha estado ahí siempre, siempre. Pero, y eso señalando la excepción, es decir, hablamos de un rechazo a los géneros fantásticos o proyectivos o prospectivos o lo que queramos, pero teniendo en cuenta que siempre hay excepciones, porque evidentemente Kafka siempre va a vender, Stephen King siempre va a O vender, Poe, o sí, sí. o Poe, o tal, o A más. Kafka, no sé si lo consideran. O sea, yo sí Bueno, que lo considero, pero no sé si bueno, el mainstream lo considera. A pero ver, un señor se transforma en cucaracha. Que sí, que yo lo considero como. No sé. no, porque es una metáfora de. Es una metáfora. Ahora Oh, sí es vaya. una metáfora y antes no lo era. ¿Ese duende no es una metáfora? Hostia. Hablando de esto, y a lo mejor ya para cerrar el programa, hay un artículo, bueno, el China Miéville tiene un blog, que creo que ya no escribe, pero que en su momento hacía críticas muy breves de cosas. Y China Miéville es muy hater de Tolkien y del Señor de los Anillos. Ya era hora. Y decía algo así como, el Señor de los Anillos es la paja mental de un señor de ciudad idealizando el pueblo y no sé qué, no sé cuántos. Y la crítica, la verdad es que en, no sé, en un párrafo o en dos párrafos te hacía una crítica brutal de uno de los temas del Señor de los Anillos, que es eso, industrialización versus vida rural. Y te describe un poco la genialidad de China Miéville, ¿no? Que es capaz de hacer eso en tan poco espacio. Es verdad que hay una cosa que a mí me interesa mucho de él y es Aparte de sus músculos. Hostia, tranqui, ¿eh? Joder. lo musculoso, que es el que él defiende la ciudad a muerte. Para empezar, es una defensa que, o sea, me explico. O sea, él le da la vuelta un poco al tema, o sea, ataca el tema bucólico del campo, como en el ejemplo que tú pones, lo ataca en el sentido de esto es una fantasía, una idealización que existe hoy en día porque vivimos como vivimos. Pero en realidad él habla de precisamente trabajar porque la ciudad sea más habitable y que la ciudad puede ser, bueno, primero va a ser, o sea, eso no hay vuelta de hoja, va a ser nuestro hábitat, el hábitat de la mayor parte del 80-90% de la población mundial y eso es inevitable. Con lo cual, la mejor opción es no idealizar el campo, que ojo, el campo de puta madre, tal y cual, sino convertir la ciudad en otra cosa que sea más habitable. Sí. Entonces es un poco el caballo de batalla suyo es ese, por eso en el colapso de... No, el colapso de Londres, sí. No lo he leído todavía, lo tengo por aquí, que lo ha publicado ahora el Transbordador, pero sus novelas son en ciudades. Todo es... ¿Cómo? Que las ciudades son uno de sus temas principales. Claro, todo es urbano, él le da muchas vueltas teóricas al tema de la ciudad y su caballo de batalla es que hay que hacerlas habitables, no convertirlas en vertedero y dejarse de mierda de idealizar otras cosas que no son por pura estadística lo importante en lo que vivimos, sino que hay que estar ahí, hay que cuidarlo. Claro, pero quiero decir que lo de Miéville lo hemos visto hoy en día con esto del confinamiento, la gente que se ha pirado de las grandes ciudades para ir a pasar el confinamiento a los pueblos. Es decir,
Es que Mieville está adelantado a nuestro tiempo, es que está siempre 3 pasos por delante. No, fíjate, es que simplemente que él mira y vean y analiza cosas que están ahí y muchos otros lo harán, ojo, que no tiene por qué ser solo su polla grande, sino que habrá mucha más gente que lo que pasa es que no nos fijamos, pero que estará hablando de eso y bla, bla, bla. Pero claro, él al fin y al cabo es un tío que además viene de la academia y que pensará mucho, o sea, si lees sus novelas sabes que piensa en la ciudad. Y sabes que le da vueltas al tema de... No, está claro, está claro. Me he leído solo 3 suyas, las 3 en la ciudad es un personaje más. Pues en todas. Quizá la que menos podría ser el Railsea, que es una de las juveniles, que claro, topos, al final es casi todo el tren. Que bueno, que también tiene un rollo industrial, producción y todo el rollo. Bueno, no sé, llevamos 1 hora y media, yo mañana madrugo un montón y yo creo que ha estado bastante guay. Sí. Propuesta. Nos leemos para el siguiente hasta la página 134 de mi... Pon por puntos. No, por puntos. Ahora iba a decirlo ahora, pasa que no me dejáis, Vale. porque sois unos agonías. Sí. Es decir, hasta el 2.3 no incluido. Es decir, del 2 al 2.3, que es cuando empieza a definir la ciencia ficción. Me parece bien. Antes habla de los subgéneros, si no me equivoco. O sea, 2, 2, 1 y 2, 2. Sí, enteros. Vale. Que son 70 páginas más, no llega, creo que 60. Es decir, lo que hemos leído hasta ahora, más o menos. Pasa que me apetece dejarlo de la definición propia de ciencia ficción para otro programa, porque creo que dará bastante. Y antes hablar de estas cosillas. Si vemos que no, pues ya adelantamos más trabajo y leemos más. Y ya vamos viendo. No sé, ha habido bastante gente al final viendo el programa, lo cual pues no está mal, teniendo en cuenta lo mal que se ha visto. Sí. ¿Y el tema? Y el tema pues es bastante denso y es sosillo. Estamos aquí, la academia. Pero bueno, gracias a todo el mundo por eso, comentar, por estar por aquí. Gracias a... Comentadnos si os ha gustado el formato y si queréis... Sí, a lo mejor lo sacamos en Proscast, ¿no? Estaría bien. En formato audio, no sé. Ya veremos. Pues nada, gracias a vosotros todos también por veniros al Spoiler Club. Joder, me puse joder. Estás pensando en el pene de Mieville y pum. Claro, era eso. Nada, muchas gracias por invitarme a hablar de cosas pedantes. Sí. Claro, pedante siempre. Yo nada de eso. ¿Estás segura, Isa? ¿Metáfora? Yo pedante no. Que me guste la gente pedante sí, pero yo no soy pedante. Claro. Bueno, solo un poquitín. Bueno, lo dejamos aquí. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches.